Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Historia y geopolítica de Rusia. El orden mundial actual está cambiando radicalmente y entre las potencias protagonistas resalta Rusia, país citado múltiples veces en los noticieros occidentales, pero totalmente desconocido para la gente. Conviértete en un experto en historia y geopolítica de Rusia con este curso exclusivo dictado por el ingeniero Samuel Cruz. El curso iniciará desde la formación de Rusia como una incipiente ciudad hasta su conformación como imperio. Avanzaremos durante 12 clases hasta llegar a las 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, terminando con el desarrollo de la geopolítica rusa en el presente conflicto ruso-ucraniano. Historia y geopolítica de Rusia. Curso exclusivo dictado por el ingeniero Samuel Cruz. Hay quien piensa que somos como un rebaño, que nos tratan como un rebaño y que pensamos como tal. Y a nadie le gusta pensar que es un sencillo animal, un mero recurso. Nadie quiere ser un animalillo encerrado que solo vive mientras produce y cuando ya no sirve, sencillamente se le sacrifica. Ahora te pido por un momento que te pares a pensar en cómo está construida la sociedad en la que vives y dónde va encaminada. Los enfermos son considerados un lastre, los ancianos un trasto inútil. Se eliminan todas las herramientas que hacen que esas personas tengan los medios para subsistir. Solo aquellos que producen en esa granja tienen derecho a vivir en ella. Y esta es la premisa que desde esas élites nos están implantando en nuestra mente. Algo totalmente injusto e inhumano, pero ¿acaso realmente somos humanos? O sea, ¿nos creemos humanos? Es decir, ¿estamos humanizados? Porque para que esto sea cierto, deberíamos de albergar ciertos sentimientos y pensamientos humanos hacia los demás. Y en este caso el sistema se ocupa de programarnos para que no sintamos ni pensemos, para que no nos emocionemos y para que solo produzcamos. Y si no producimos, literalmente estamos fuera. A diario, los medios de comunicación se dedican a hacernos creer lo que ellos quieren, repitiendo una y otra vez las consignas que nos quieren instalar y creando una opinión pública generalizada, moviendo así de fácil a su antojo y hacia ese objetivo deseado al rebaño, a esa comunidad. La tendencia instintiva esa que tenemos a no quedar excluidos de la opinión mayoritaria es la que nos acaba entrampando y nos mete en esa burbuja de irrealidad. Los medios de comunicación hacen la labor del perro, que con sus ladridos agrupan e indican al rebaño la dirección que han de tomar, dónde han de pastar y cómo han de pensar. Tenemos dormido ese sentido crítico. Nos creemos despiertos, pero ese miedo a quedarnos solos nos provoca una inmensa somnolencia. Despertar el sentido crítico y el sentido común son esenciales para no quedar rezagados en nuestro camino individual. No podemos parar nuestro proceso por temor a la crítica, el ridículo o esa soledad. No podemos seguir pensando como borregos y debemos dejar de comportarnos como si viviéramos en un rebaño. Ese sentimiento de hermandad y de unidad no puede confundirse con el sentimiento de afiliación a grupos, que al fin y al cabo son círculos pequeños de mentalidad reducida, manejable y conformista. Y perdóname si me he referido siempre a ti y no a nosotros, pero la realidad es que todos somos un rebaño, y yo el primero. Para estar realmente fuera de esos grupos de aceptación y de manipulación de los medios, me tendría que aislar totalmente en medio de una montaña o un desierto donde
esa tecnología más vanguardista fuera un simple palo o una piedra. Y, por supuesto, estuviera completamente solo para que nada me afectase, para no caer en esa tentación de intentar agradar a nadie. Pero seamos realistas. Ninguno queremos esa vida. Pero sí te voy a pedir una cosa. Piensa por ti mismo. Analiza todos los datos que percibas sin que nadie te dé su opinión. Juzga por ti mismo, porque los medios de comunicación, las redes sociales y millones de personas solo te cuentan lo que ellos quieren que sepas con el fin de que formes en tu mente una idea quizás errónea o distorsionada. Porque como hoy veremos con nuestro primer invitado, los malos siempre han sido malos, pero los supuestos salvadores son también lobos disfrazados de abuelita. Comenzamos. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. You will bring about the destruction of the German war machine and security for ourselves in a free world. Good luck. Good luck. Good luck. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Behold these truths to be self-evident. I have a dream. I have a dream. I have a dream. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Do the other thing. Do the other thing. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world, in our world, in our world. Tengo a la espera a un amigo y compañero que siempre se ha prestado a participar con nosotros cuando tocamos estos temas tan candentes como lo es la geopolítica, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, donde las guerras campan a sus anchas, con sus títeres manejando siempre el cursor del escenario que nos plantean en estas guerras, y que, porque no nos hablen de ellas en los medios de comunicación, realmente no significa que no estén ocurriendo. Rápido nos desvían la atención hacia otro punto más nuevo, más llamativo, pero no por ello más importante. Así que, bueno, vamos a darle paso a este invitado que tengo aquí esperando, que os va a contar unas cosas muy interesantes. Muy buenas, Samuel Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Mira, me puso la piel chinita tu introducción porque estás diciendo verdades que impactan mucho. Palabras que a la gente se las tiene que grabar porque lo que vamos a analizar ahora va a estar muy, muy impactante. Y pues empezar agradeciéndote como siempre. Yo la verdad que extrañaba estar en tu programa y bueno, por azares de la vida, cuestiones de trabajo, pues no habíamos podido estar, no sé, yo creo que es más de un año de que no estábamos por acá contigo. Y me siento muy, muy emocionado y darle las gracias también a tu público. Bueno, pues nada, Samuel, tú ya sabes que siempre eres bienvenido aquí en Misterios Universo La Red y bueno, desde febrero creo que fue el último programa que grabamos y bueno, pues yo ya te echaba de menos y nuestro público estoy totalmente seguro de que también, porque bueno, como siempre decimos, lo que cuentas, hay gente a quien le molesta y hay muchos otros más que les gusta, así que bueno, pues hoy vamos a hablar, Samuel, de este conflicto ruso-ucraniano que parece que ya se ha olvidado, ¿no? Que parece que ya no existe y todavía está ahí la guerra. Eso es una realidad. Pero, bueno, por lo que sea, por no sé quién ha decidido que eso ya no es necesario que se refleje en los medios de comunicación. Y vamos a hablar un poco de ese tema, de algunas cosas que no se han contado, o por lo menos que creemos que no se han contado. Nosotros no la hemos visto, o un servidor. Y bueno, pues creo que es necesario que la gente lo sepa, que se comparta con ellos. Y bueno, Samuel Cruz, pues ya sabéis que es nuestro geopolitólogo del programa y va a ser él quien nos lo cuente. Así que, Samuel, sabemos que, bueno, que para comprender esta realidad de este conflicto ruso-ucraniano es
necesario hacer un poco de historia, pero de una forma un poco general, sin ahondar mucho, porque al final el tiempo apremia. Y bueno, pues me gustaría que nos contases cómo realmente surge este conflicto en Rusia, entre Rusia y Ucrania. Pues sí, Víctor, mira, la verdad que nos podríamos, como tú dices, remontar hasta el nacimiento de Ucrania como ciudad, como estado, etcétera, pero perderíamos muchísimo tiempo, ¿no? Para esto ya habrá otras ocasiones, espero. Pero sí, como lo dices, hay una frase que me gusta mucho decirle a mis alumnos, que es que si no conoces lo que pasó, o sea, la historia, no sabes lo que pasa en el presente ni lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, observando los eventos que catalizaron el estallido de la guerra, como dices, tenemos que hacer muchísima historia, pero sería muy largo hacerlo, así que tenemos que enfocarnos en hechos muy puntuales. Para mí fue claro que el conflicto ruso-ucraniano subiría de nivel, porque el conflicto no empezó recientemente, se venía arrastrando desde el 2013-14, ¿no? Pero cuando Putin reconoció el 21 de febrero del 2022 la independencia de Donetsk y Lugansk, fue algo que me dejó claro que habría enfrentamientos, porque Putin dijo que las fronteras de dichas regiones o de dichos nuevos estados se extenderían a las zonas controladas por el ejército ucraniano. Esto intrínsecamente significaba que él iba a usar la fuerza para expulsar al ejército ucraniano si no se retiraban por su propia voluntad. Y dicho y hecho, así sucedió, y la guerra en ruso-ucraniana pues dio inicio, como sabemos. Bueno, pero Samuel, nos acabas de decir que esta guerra se inició en el año 2013, 2014. Bueno, tú y yo hemos hablado fuera de micro, por privado, ¿no? Que bueno, ahí es una guerra con una información tremenda, y que bueno, se está utilizando los medios de la guerra moderna de cuarta generación, o como tú mismamente lo llamas, la Primera Guerra Mundial Híbrida. ¿A qué te refieres con esto de Primera Guerra Mundial Híbrida? Mira, por ahí hay unos geopolitólogos que se adjudican haber acuñado la frase de Primera Guerra Mundial Híbrida. Por ejemplo, un mexicano, lo voy a mencionar, el señor, que le tengo mucho respeto, pero yo difiero con muchas cuestiones, ¿no? Con él. Es el señor Alfredo Jalife. Él dijo que él fue el primero que habló de la Primera Guerra Mundial Híbrida, y no es así. Fue en la India, en India Today, de hecho, donde se empezó a hablar de que esto era la Primera Guerra Mundial Híbrida, y obviamente como la gente por lo regular no sigue esos noticieros de países tan distintos a nosotros, pues él se lo adjudica, ¿no? Pero no es así. Es de India Today la frase. Y el análisis, ¿no? No recuerdo ahorita francamente el nombre de la persona, de la periodista que lo desarrolló el tema, me van a disculpar, pero básicamente se refiere a que esta guerra es una de las primeras que incluye medios de comunicación, guerra energética, guerra psicológica, guerra de nuevos armamentos como los drones, etcétera, y básicamente es la primera vez que tenemos un tipo de guerra como esta a nivel mundial, porque no solamente está afectando, aunque parezca, esas dos zonas, ¿no? O esa zona, la de Ucrania, ¿no? Sino que está impactando en todo el mundo. Díganme si no lo han notado ustedes en Europa con la subida del gas. En América también estamos notando el gasto cuando vamos a hacer la despensa. Se nota el impacto de las cosas que no han subido un poquito, han subido bastante, ¿no? Y todo eso tiene que ver no solamente con los intereses rusos del litio, del gas, de las rutas comerciales, etcétera, sino también con la parada recordemos que Rusia y Ucrania son los productores más grandes de trigo, pues entonces impacta, ¿no? Pero sí hay una saturación desmesurada de noticias que, lejos de informarnos, y esto es parte de la guerra mundial híbrida, esta información nos convierte en blanco de esta guerra psicológica, que ya el autor de la novela Fahrenheit 451, Ray Bradbury, había descrito este fenómeno de la sobreinformación. Él decía, si me permites parafrasearlo, que si llenabas a la gente de noticias sin importancia, la gente estaría sometida a una desinformación que los haría que se sobrecargaran, pero que a la vez creerían que estaban pensando y se sentirían inteligentes, conocedores de la situación,
él decía inteligentes básicamente, ¿no? Pero esa sobrecarga de noticias, lejos de ofrecernos una ventana al entendimiento de la situación real, provoca confusión, ya que tener acceso a mucha información no es sinónimo de estar bien informado, Víctor. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Hemos hablado muchísimo sobre esto. Y si no estamos bien informados, fácilmente podemos caer en el simplismo de creer, por ejemplo, que Putin inició la guerra porque se levantó de mal humor, porque es muy malo y puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial nada más porque se le antojó, pero habría que hacer un análisis al respecto. Muy bien, pues ya que comentas esto, Samuel, te pregunto, ¿no? Y cuidado con esta pregunta porque puede traer algún que otro problema. ¿Realmente Putin es un loco que quiere destruir el planeta? ¿Realmente es así como...? Porque así es como nos lo muestran, pero ¿esa es la realidad? Mira, antes de continuar quiero dejar claro que yo no soy simpatizante de nadie. Yo solamente hago el análisis. No soy pro Putin, no soy pro Zelensky, no soy capitalista, comunista. No. Yo, como siempre te lo he dicho, hago el gran esfuerzo porque a veces es muy difícil de mantenerme en medio, ¿no? De ser imparcial. Y la verdad es que lo que está sucediendo, llamémosle, para no decirle loco a Putin, llamémosle un malvado hitleriano de la época, porque así lo pintan también. Si has visto algunas propagandas, lo ponen con su peinadito, me da risa la verdad, ¿no? Y su bigotito, ¿no? Muy típico de Hitler, ¿no? Pero como te decía, lo que está sucediendo hoy en día en la guerra es una reacción rusa que se venía trazando desde hace mucho tiempo, Víctor, ya que, por ejemplo, al caer el muro de Berlín, Rusia empezó a ser hostigada por Estados Unidos desde muchos frentes. Para muchos esto sonará muy exagerado, pero no es así. Debemos reconocer que Rusia, en efecto, por sus condiciones geográficas, por sus condiciones militares, culturales, etcétera, ha sido agredida desde los años 90 y para entenderlo debemos ir a la historia. Me imagino, Samuel, que este viaje, por esta historia que nos propones, nos va a llevar por el tema de los gasoductos. Inexorablemente, Víctor, nos va a llevar ese tema porque todo gira en torno a los intereses económicos, los recursos naturales y la competencia, de hecho, aunque parezca muy fantasioso, entre Estados Unidos y Rusia por el mercado gasífero de Europa. Así como lo escuchan, Estados Unidos, o sea, la guerra en Ucrania, que podríamos designarle una guerra proxy, que es una guerra subsidiaria, es decir, una guerra proxy, mira, aquí damos una definición rapidita, es una guerra en la que dos potencias se enfrentan en un estado tercero, en este caso en Ucrania. Esta guerra no es entre Rusia y Ucrania, por desgracia el campo de batalla es Ucrania, pero la guerra en realidad es entre Estados Unidos y Rusia, utilizando obviamente a su territorio controlado en Europa, ¿no? Pero yo hay una cosa que no entiendo, Samuel. ¿Cómo han dejado entonces que Rusia se haga tan fuerte, que se haya convertido en una potencia energética? Mira, fue un proceso que empezó durante la Segunda Guerra Mundial y se fue extendiendo hasta los años 60, 70. La cuestión es que entre los años 1940 y 1960, la entonces URSS invirtió ingentes cantidades de dinero para construir el actual sistema de transporte de gas en Ucrania, que entonces era parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces estamos diciendo acá que el gas no provenía de Rusia, provenía realmente desde Ucrania. Por ejemplo, para 1943, el gobierno soviético desarrolló, un paréntesis aquí, el flujo de gas de Ucrania no iba hacia Europa, iba hacia Moscú, pues no se vendía todavía a gran escala gas de la Unión Soviética hacia Europa, ¿no? Pero como decía, para el año 1943 el gobierno soviético desarrolló una industria nacional de gas y para 1948 inauguró el gasoducto Dashava-Kiev, que es al que nos referimos, que se extendió en 1951 hacia Briansk y luego llegó a Moscú. Como decíamos, a diferencia de como es ahora, el gas ucraniano circulaba hacia Rusia, no como es hoy, que el gas ruso corre hacia Ucrania y hacia el resto de Europa, ¿no? En esa época, el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev,
lo que intenta es convertir a Ucrania en un soviet industrial. Y el sistema de transmisión de gas se fue expandiendo durante la década de los 50 y 60, como decíamos, hasta que en 1965 Rusia centralizó la exploración de gas, desarrolló una industria de distribución de gas dentro del Ministerio de la Industria de Gas ruso, y la industria gasera rusa dio un giro, y en la década de los años 70 y 80, cuando Ucrania pasó a ser un país exportador de gas a Moscú, se convierte posteriormente en una ruta de exportación del gas ruso hacia Europa. Si vemos, voy a resumir muy rápido, este desarrollo que se da bajo el gobierno de Nikita Khrushchev en Ucrania permite que el gas ucraniano solamente se vendiera hacia Briansk y a Moscú, o es decir, dentro de la Unión Soviética, pasara a ser Ucrania un país de tránsito para la venta del gas ruso hacia Europa. Bueno, me imagino que en aquel entonces Estados Unidos estaría de acuerdo, o a lo mejor es que estaba al margen, y como todavía no estaba formado lo que era Europa, por decirlo así, a lo mejor no estaba la OTAN en aquel entonces, no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata, a lo mejor todavía no tenía ese poder Estados Unidos, pero yo me imagino que en aquel entonces podía haber aprovechado para meter el diente, ¿no?, a este trato que hubiera sido millonario. No, lo que pasaba es que Estados Unidos le convenía. Recordemos que que después de la Segunda Guerra Mundial entran en el Plan Marshall, y todas las compras que hacía Europa no las pagaba directamente Europa, sino que un porcentaje se quedaba en manos un porcentaje del negocio se quedaba en manos de empresas estadounidenses en Europa. Pues eso era lo que le convenía, pues. Muy bien, Samuel, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre para que Rusia pase a ser de un país que recibe gas a ser un país que empieza a exportar ese gas hacia Europa? Además a gran escala, ¿verdad? Lo que pasa es que en la década de 1970 y 1980, el Ministerio de Industria del Gas soviético encontró grandes reservas de gas natural en Siberia. Ahí fue donde explotó todo, ¿no? También encontró en la región de los Urales y la región del Volga. Entonces el gasoducto ucraniano, como decíamos, pasó a tener lo que se conoce como un flujo inverso. Antes iba desde Ucrania hacia Rusia, y ahora iría de Rusia hacia Europa. Y la Unión Soviética se convirtió de esa forma en, como tú dices, en un importante productor de gas y vendedor, pues. Otro tema que forma parte integral de la problemática entre Rusia y Ucrania es con respecto a Crimea, ¿no? La península de Crimea, que según tengo entendido perteneció al Imperio Ruso durante mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué la Unión Soviética se desprendió de este pedacito de tierra, ¿no?, de la península de Crimea? Y te pregunto esto porque he escuchado a algunos analistas que según dicen no está muy claro por qué la Unión Soviética cedió este cachito a Ucrania. Yo también he escuchado a algunos que dicen que no está muy claro, pero la respuesta radica en el hecho de que en 1954 el ya mencionado Nikita Khrushchev decretó la transferencia del Oblast de Crimea a Ucrania con el objetivo de abastecer de agua potable a la península, ya que desde Rusia era prácticamente imposible hacerlo. Entonces se inició un proyecto para conectar las aguas del río Dnieper con Crimea. El río Dnieper, para que se ubique la gente geográficamente, es el que a grandes rasgos, si vemos un mapa, divide casi por la mitad el mapa de Ucrania. Entonces en 1961 y 1971, entre esos años, la URSS financió la construcción del canal de Crimea del Norte, que une al río Dnieper con Crimea y cuyas aguas se usan para el riego de las tierras bajas del Mar Negro y obviamente para proveer de agua dulce a la población de Crimea. Entonces, en aquella época parecía una muy buena idea de Khrushchev. Él no se imaginó que más adelante Crimea se convertiría en un problema para la política exterior rusa. Y hay que agregar que hoy, en medio del conflicto ruso-ucraniano, Víctor, el agua dulce
se ha convertido en un arma tan poderosa como cualquier otra. O sea, quien controla el agua controla la población, y este detalle no es un simple anexo, sino que es un ejemplo claro de lo que va a suceder en un futuro cercano entre las naciones del mundo, porque la lucha por el agua dulce se va a convertir en un motivo, en un casus belli. De hecho, ya lo vemos, una guerra silenciosa entre Israel y sus vecinos por las aguas dulces del Jordán. De todos modos, mira, yo he tenido varios invitados aquí que han mencionado que el futuro, dijéramosle, oro, o la forma, o sea, igual que su economía, antiguamente los países, o en teoría, se siguen basando en el oro que poseen, que a día de hoy hay muchos países que ya no, otros se basan en el oro negro, que viene siendo el petróleo. Dicen que en un futuro no muy lejano, se van a basar esta economía de algunos países en la capacidad de agua dulce que tienen, es decir, en el control de ese agua, porque al fin y al cabo todo ser vivo, y cuando digo todo ser vivo es todo ser vivo, necesita ese agua para sobrevivir. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? En mi juventud, recuerdo que un maestro nos dijo: las próximas guerras van a ser por el petróleo. Y posteriormente escuché a un analista que dijo: las próximas guerras mundiales van a ser por el agua. Y estamos a poco de que suceda eso, Víctor. Pero nada, Samuel, no nos queda nada, yo creo. Pero bueno, volvamos al tema que hoy nos trae aquí. Y bueno, ese periodo en el que mencionas que se invirtió para industrializar Ucrania también fue cuando Leonid Brezhnev construyó la planta nuclear de Chernóbil, y además precisamente en Ucrania, cerca de la frontera de Bielorrusia, casualmente. Sí, de hecho, Brezhnev continuó con la inversión en Ucrania que había empezado Nikita Khrushchev, y él crea, como dices, la central nuclear de Chernóbil, que como todos sabemos explotó el 26 de abril de 1986. Y menciono esto porque el accidente de Chernóbil, sumado a la derrota de la URSS en Afganistán por los talibanes, que en aquella época eran apoyados por los Estados Unidos, esto hay que ponerlo con negritas, lo que hacía este desastre de Chernóbil y el desastre militar en Afganistán para Rusia es que estaban presagiando la muerte de la Rusia comunista, lo cual efectivamente sucedió en 1991, momento en el que Ucrania, que es el protagonista de este programa, se independizó de la URSS, aprovechando la debilidad en la que había caído el país. Y cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética, ¿qué es lo que pasó entonces con la península de Crimea? Pues cuando Ucrania deja de ser parte integral de la URSS, que esto se hace efectivo el 24 de agosto de 1991, y como Nikita Khrushchev, como hemos dicho, había cometido el error de cederle a Ucrania la importantísima y estratégica península de Crimea, que como has dicho, tanto había luchado por controlar desde la Rusia imperial y la propia URSS, por decirlo de alguna forma sencilla, se fue junto con Ucrania. Y acá es importante señalar que Crimea no es solamente un pedazo de tierra, sino que si observamos un mapa veremos que Crimea permite en parte el paso desde el mar de Azov hacia el Mar Negro, que son aguas de vital importancia para Rusia, y además de todos los problemas que saltaron inmediatamente entre ambas naciones, ahora la posesión de Crimea le daba a Ucrania dominio sobre una porción estratégica que antes le pertenecía a la URSS. Por otra parte, en Europa del Este, y para entrar en sencillos términos geopolíticos que nos ayudan a comprender las causas del estallido de la actual guerra, debemos tener en cuenta que con la disolución de la URSS se creó un territorio colchón entre Europa y Rusia. Un territorio colchón es simple y sencillamente un territorio que separa a dos potencias. En este caso, los países como Lituania, Estonia, Letonia, Ucrania y Bielorrusia, que forman una franja, ¿no? Si se fijan, que separa a la Unión Europea de Rusia, pasaron a convertirse en estados colchón. Y si vemos un mapa, notamos que todos estos países están separando a ambas potencias, por eso es que se llama estado colchón, pues es un estado que amortigua
el impacto entre dos potencias. El problema es que por lo regular, cuando estas dos potencias se llegan a enfrentar, no estoy hablando solamente de Rusia y la Unión Europea, podemos poner también el ejemplo de Rusia y China, que vemos en el mapa cómo está Mongolia separándolas a las dos. El gran problema de estos territorios es que por lo regular se convierten en los teatros de operaciones de un enfrentamiento entre ambas naciones, entre las dos potencias. Y aquí hacemos referencia a lo que dijimos al principio de las guerras subsidiarias o las guerras proxies. O sea que entonces fue aquí cuando ya llegó este momento, ¿no? En cuanto ya se separaron es cuando realmente empezaron estos verdaderos problemas entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aparte de lo que es la península de Crimea. Claro, sí, de los más graves y de los cuales nunca se habló, por cierto, por lo menos de forma clara en los medios de comunicación occidentales, fueron el caso del robo del gas por parte de Ucrania a Rusia. Me estás diciendo que Ucrania, ese pequeño país, esa pequeña proporción en comparación con Rusia, le robó el gas a Rusia. O sea, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó? Pues sí, así como se oye, aunque no quiero que la gente se lo tome como que yo estoy acusando a los ucranianos. Obviamente me estoy refiriendo a las autoridades ucranianas, ¿no? A las autoridades corruptas de Ucrania. Y como hemos mencionado, pues se había convertido en un país de tránsito, ¿no? Del gas ruso hacia Europa, lo que es Ucrania, ¿no? Si vemos un mapa, yo los invito a que busquen las tuberías que corren desde Rusia hacia la Unión Europea, y hay por lo menos 2 que pasan por Ucrania. Y como te digo, así como se oye, fue un robo, porque lo que pasó fue que cuando cae la Unión Soviética, los activos de la industria del gas se transfirieron a empresas nacionales recién establecidas en el país, como UK Gazprom y Turmen Gazprom. Y por otro lado, la otra empresa, la empresa que da mucho de qué hablar, que es Gazprom, que no se debe confundir con la otra, UKR Gazprom, que acabo de mencionar. Gazprom es la empresa de gas más importante de Rusia. Esta mantuvo los activos ubicados en Rusia y se aseguró un monopolio en el sector de la venta de gas natural. Y Ucrania y Bielorrusia, como te digo, empezaron a ser empleados como países de tránsito del gas natural ruso hacia la Unión Europea, lo cual les generaba grandes ganancias tanto a Rusia como a los países de tránsito, porque no era gratis que el gas ruso pasara por Ucrania y Bielorrusia a la Unión Europea, sino que Rusia, como en cualquier negocio, tenía que pagar, y sigue pagando de hecho, por utilizar el territorio ucraniano y bielorruso para extender su sistema de gasoductos. Y todo está, hasta aquí estaba muy bien, pero no todo fue miel sobre hojuelas, Víctor, porque tras el, por así decirlo, divorcio de Ucrania y Rusia, saltaron estas disputas en las que salió a la luz el robo del gas ruso por parte del gobierno ucraniano. Tan pronto como cae tan pronto como cuando se separa Ucrania de la Unión Soviética. Y es que al poco tiempo de que Ucrania pasa a ser un estado independiente, Rusia acusa públicamente a Ucrania de haber desviado ilícitamente el gas natural de las exportaciones rusas hacia la Unión Europea, esto entre 1992 y 1994. Y aunque al principio Ucrania negó las acusaciones, o el gobierno ucraniano negó las acusaciones, después reconoció públicamente que era cierto, y aunado a eso, Ucrania tenía deudas altísimas con Rusia por conceptos de distinta índole, entre ellas la propia venta de gas. Y acá volvemos al tema de Crimea, porque en 1993, en medio de estas disputas, el entonces presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, le propuso a su homólogo ucraniano, que entonces era Leonid Krashuk, condonar la deuda de su país a cambio de que le entregara el control de Crimea, es decir, un cambio de deuda por territorio, ¿no? Pero la oferta era, aunque muy tentadora, fue rechazada por Krashuk, pero aunque no se logró el objetivo, Rusia sí, a través de la presión que ejerció, logró que sus empresas energéticas, sobre todo Gazprom,
obtuviera derechos de privatizar empresas de gas ucranianas y de otros sectores también. Eso fue como quien dice un premio de consolación que sin embargo significaba un golpe tremendo a la economía ucraniana por obvias razones. Y al año siguiente, en 1994, Gazprom vuelve a obtener más concesiones cuando se aseguró una participación del 51% del sistema ucraniano de gasoductos. O sea, es decir, ya controlaba más los propios gasoductos ucranianos que la propia Ucrania, que recordemos había sido este sistema de gas financiado por la Unión Soviética, y para operar la infraestructura se acordó crear la empresa ruso-ucraniana Gastransit. Todo esto a cambio de condonar parte sustancial de la deuda, como dijimos, ¿no? Y 5 años después, en 1999, Gazprom vuelve a acusar a Ucrania de desviar ilegalmente gas destinado a la exportación a otros países, y le cortó las exportaciones de petróleo y electricidad a Ucrania, porque ojo, aquí la electricidad también se vende como el petróleo y el gas, ¿eh? No es tema para ahora, pero hay que tenerlo en mente. Ya para esa época, para la época de la que estamos hablando, tenía una deuda Ucrania con Rusia de más de 2.800 millones de dólares. Y una vez más, el robo del gas volvió a ser reconocido en 2001 por el propio viceprimer ministro de Ucrania, que era Oleh Dubinar en aquella época, que reconoció que en el año 2000 se habían desviado de 7 a 8 mil millones de metros cúbicos de gas de los gasoductos de exportación rusos para consumo interno en Ucrania. Y luego, Víctor, en el 2005, las relaciones ruso-ucranianas se volvieron a tensar por los costos del tránsito del gas, es decir, por las cuotas que le estaba cobrando Ucrania a Rusia. Y en estas negociaciones salió de nuevo a la luz que Ucrania estaba desviando parte del gas que debía ir a la Unión Europea. O sea, siempre estuvo presente el robo, ¿no? Y aunque en un principio se volvió a negar, más tarde la empresa Naftogaz oficialmente admitió que, de nuevo, durante el invierno había utilizado para consumo interno parte del gas que Rusia enviaba a la Unión Europea. O sea, estamos hablando directamente de un robo, pues. Pero, Samuel, Rusia no hizo nada, no tuvo ningún tipo de reacción a estos reiterados robos. Sí, bueno, de hecho, esto se convierte en uno de los catalizadores de la actual guerra, porque por su parte hay que añadir que Rusia sí estaba utilizando el gas como arma de presión geopolítica. Por eso mencionamos al principio esto de este concepto de la guerra de la Primera Guerra Mundial híbrida, ¿no? Y utilizó el gas como arma de presión geopolítica contra Ucrania, igual que como la utiliza, porque no hay que negarlo, contra la Unión Europea, porque la Unión Europea depende totalmente del gas ruso, aunque esto está por cambiar, ¿no? Ya lo vamos a tocar más adelante. O sea, estamos hablando de que las deudas y la independencia de esos ingresos que Ucrania obtenía por arrendar su territorio como país de paso de los gasoductos rusos hacia la Unión Europea, servían para que Rusia presionara a Ucrania para que se mantuviera alejado de la Unión Europea y, como quien dice, obligarla a permanecer cerca de Rusia, o sea, en el regazo de Rusia, en la influencia rusa. Pero debido a los problemas del robo por parte de Naftogaz, en el año 2006 Rusia cortó una vez más el suministro de gas que pasaba por Ucrania, aunque luego se logró un acuerdo y se restableció el suministro porque esto afectaba directamente a la Unión Europea. Sin embargo, al año siguiente la calma se volvió a romper entre Rusia y Ucrania por las deudas acumuladas de Ucrania hacia Rusia. Y en 2008, una vez más, Rusia redujo el suministro de gas, y en marzo de ese año volvieron las tensiones por falta de pago de deudas. O sea, los problemas entre Ucrania y Rusia nunca desaparecieron, Víctor, y mucho menos se solucionaban, sino que se iban tapando para salir del paso y continuar sin resolver el problema de raíz. Todo esto se convirtió en una bola de nieve que ya no se pudo detener, ¿no? Y tenemos estas consecuencias.
También debo añadir que aunque esto cambió cuando Rusia diseñó un proyecto para desembarazarse de su ahora muy inconsistente socio ucraniano. Esto es en el año 2010 cuando inicia la construcción del famoso gasoducto Nord Stream 1 o Nord Stream 1 en el mar Báltico, que se convierte en la manzana en discordia en la actualidad, ¿no? Que Rusia conecta con su socio en Alemania, ¿no? Y gracias a esto, Gazprom pudo reducir drásticamente el gas que pasaba por Ucrania, lo cual obviamente fue un golpe tremendo para la economía ucraniana, y sumado a esto, Rusia declaró que planeaba construir un nuevo gasoducto, el cual se convirtió en la manzana en discordia, como decíamos, que es el famoso Nord Stream 2. Y es que el plan de Rusia era que para el año 2018 iba a abandonar por completo el tránsito de su gas hacia Europa a través de Ucrania. Ahí los problemas se intensificaron porque a Ucrania no le convenía para nada perder ese ingreso debido a los gasoductos que evitaban pasar por Ucrania, pero por otro lado, para Alemania y Rusia, los ahorros económicos con la eliminación de las tarifas de tránsito por otros países se convirtieron en una prioridad para el proyecto, ¿no? Obviamente, buscan ahorrar gastos, ¿no? Pero no solo esto, sino que se ahorrarían los costos operativos y se eliminarían las costosas estaciones intermedias de compresión de gas, porque directamente se conecta Rusia con Alemania, pues. Pero como te digo, para Ucrania significó un golpe tremendo a su economía, pues de acuerdo a informes que presentó Naftogaz, para el año 2011 Ucrania iba a perder 720 millones de dólares a causa del Nord Stream 1, y para el 2019 iba a perder por la construcción del Nord Stream 2 nada menos que 3,000 millones de dólares por año a causa de que Rusia evitaría pasar su gas por Ucrania. Vale, a ver, Samuel, vamos a ponernos un poco en contexto, porque al final hemos dado mucha información y bueno, vamos a comprimir todo esto un poquito y a concentrarnos, ¿no? Estás dando datos que rondan entre el año 2010 y 2011 y bueno, según tengo entendido, allá por el año 2011 ya se empezó a caldear un poco las cosas en Ucrania y terminaron con las protestas del Euromaidan y luego después fue la revolución, que además, por cierto, en un artículo que publicaste en un medio de comunicación, tú dijiste que el Euromaidan fue una operación de inteligencia estadounidense. Explícanos esto un poco, por favor. Sí, bueno, esta respuesta tal vez ofenda a muchas personas, pero los invito a investigar un poco. Y es que en efecto, los medios occidentales impulsaron la idea de que el Euromaidan se produjo debido a que el presidente ucraniano Víktor Yanukovych, que por cierto era muy prorruso, canceló las negociaciones para que Ucrania se anexara a la Unión Europea. Esto es esencial tenerlo en mente, que Ucrania había iniciado un proceso de acercamiento a la Unión Europea, lo cual provocó que de pronto Yanukovych lo corta, provoca la ira del pueblo ucraniano, pero no es del todo así. De hecho, Yanukovych sí tenía la intención de llevar adelante las reformas necesarias para que Ucrania se uniera a la Unión Europea, pero a Rusia no le convenía. Hay que recordar que obligaba a Ucrania a permanecer bajo su influencia mediante la presión económica, y para frenar este acercamiento de Ucrania a la Unión Europea, a mediados de agosto del año 2013, Rusia reformó sus regulaciones aduaneras e importaciones provenientes de Ucrania, y para el 14 de agosto del 2013 el servicio de aduanas ruso detuvo todas las mercancías provenientes de Ucrania, y eso fue visto por los políticos ucranianos como el comienzo de una guerra comercial rusa contra Ucrania destinada a evitar que Ucrania firmara precisamente un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y esta movida rusa provocó que en el año 2012 y 2013 más o menos, bueno, más bien entre el 2012 y el 2013, Ucrania sufriera un grave deterioro, aunado a lo anterior que hemos mencionado, ¿no?, de los gasoductos, de su economía en varios sectores. Y en consecuencia, para resumir todo lo que sucedió, Yanukovych
dio marcha atrás por el impacto tan profundo que la movida rusa había provocado en la economía ucraniana. Y bueno, tras esto, como todos sabemos, el ambiente social en Kiev se convulsionó, pero muchos señalaron que Estados Unidos estaba orquestando, como mencionabas, una operación de baja intensidad. Estas operaciones de baja intensidad, creo que ya alguna vez hemos hablado sobre estos temas en otro programa, que es un tipo de enfrentamiento, Víctor, que se mantiene a un nivel por debajo de la guerra caliente y que involucra luchas de principios e ideologías apoyados por medios de comunicación políticos, económicos y militares, y que incluye también la creación artificial de problemas sociales en las naciones que son blanco de estas operaciones, convirtiéndolas a su vez en terreno fértil para la insurgencia y conflictos internos que tambalean al gobierno, lo cual en efecto se dio en Ucrania. O sea, si vemos, es una descripción muy, muy cercana a lo que sucedió tras el Euromaidán, y la verdad es que negar la participación de Estados Unidos en el Euromaidán es difícil, porque se notó mucho la operación de inteligencia estadounidense que aprovechó las tensiones ruso-ucranianas, y encima de todo algunos políticos estadounidenses fueron abiertamente incitadores del conflicto, como el ya finado John McCain y Victoria Nuland. Por ejemplo, vamos con McCain. Él viajó en el año 2013 a Ucrania para apoyar a los revolucionarios y declaró en un mitin masivo, lo voy a parafrasear, ¿no? Él dijo: el futuro de Ucrania está en Occidente y no al lado de Rusia. Y Victoria Nuland, por su parte, fue grabada entregando galletas y panes a los manifestantes en Kiev. Y bueno, hay grabaciones en las que Victoria Nuland, por ejemplo, mira, que me perdonen el lenguaje los escuchas, pero está hablando con uno de sus socios en Ucrania, y su socio, que no recuerdo su nombre francamente, le dice: ¿pero qué va a pensar la Unión Europea de esto que estamos haciendo? Y ella dice en inglés: fuck the UE, ¿no? O sea, que se joda la Unión Europea. Y esas grabaciones están, yo los invito a que lo busquen perfectamente en YouTube. Se han hecho públicas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Victoria Nuland es una influyente mujer judía que sirve actualmente como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Joe Biden. Sirvió también con la administración de Barack Obama, y a su vez es esposa de Robert Kagan, que fue asesor de los finados George W. Bush, o sea, el George Bush padre, y el ya citado John McCain. Además, Kagan pertenece, como dato curioso, a la sociedad secreta Skull and Bones, y es cofundador del proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que es un think tank o un tanque de ideas, o un laboratorio de ideas dedicado a proyectar el poder militar y dominio mundial de los Estados Unidos. Y fueron también los que organizaron el autoatentado del 11S, por cierto, hay que citar esto. Y entonces, como te digo, Víctor, la lamentada revolución del Euromaidán no fue sino una operación de inteligencia llevada adelante por la CIA y los círculos de Obama y Biden. Hay que recordar que Biden tiene inversiones en Ucrania que van desde acciones en las energías como el gas hasta granos y biolaboratorios especializados en armas biológicas que han salido a la luz pública. Por eso hay que citar aquí también que Donald Trump tenía el plan de que Zelensky investigara los negocios de Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, pero no sabía que Zelensky era el títere de Obama, Biden, Nuland y todos los secuaces ahí del equipo que controla la Casa Blanca y que le hicieron la vida imposible a Donald Trump. Aclarando que tampoco soy partidario de Donald Trump, pero mucho menos lo soy de Joe Biden, la verdad. Samuel, ahora que, bueno, has mencionado una operación de inteligencia perpetrada por los Estados Unidos, y se me viene a la mente que cuando agravaron los disturbios, varios periodistas reportaron que se produjeron disparos desde el edificio matando a civiles y a policías. ¿Esto es real? ¿Qué ocurrió allí? Sí, de hecho también lo recuerdo, y pues eso fue una muestra de que el fuego, nos estamos refiriendo a obviamente el Euromaidán, ¿no? Previo a que estallara la violencia. Esos reportes que hicieron esos periodistas muestra que el fuego no había sido ordenado por el presidente Víctor Yanukovych, como después se dijo en los medios de comunicación occidentales.
Esto se trató de lo que se llama una operación de falsa bandera, que es un evento diseñado para provocar una reacción. Y las operaciones de falsa bandera requieren, por desgracia, muchos muertos. No significa que porque sea una falsa bandera no vaya a haber muertos. Se necesitan muertos para provocar una reacción contundente. Y los disturbios en el Euromaidán dejaron 82 muertos y varios heridos, de lo cual se culpó a Yanukovych, como dijimos, y tuvo que huir a Rusia, donde 5 días después hizo una declaración en la que reconoció que había rechazado el acuerdo con la Unión Europea por presión de Vladimir Putin, a cambio de préstamos económicos al país. Pero la salida de Yanukovych, Víctor, no apaciguó la situación. Incluso estas declaraciones, reconociendo que Putin lo había presionado, agravaron más las cosas, porque se sucedieron protestas prorrusas en las ciudades, como ya sabemos, de Donetsk y Lugansk, ciudades que mencionamos al principio de nuestra charla, y podemos decir que aquí inició la primera fase de la guerra ruso-ucraniana, pero ya la etapa caliente con los enfrentamientos. Pero hay que tener en cuenta que apenas estamos hablando del año 2014, Víctor, y hasta esa fecha la mayoría del gas ruso llegaba a la Unión Europea pasando por Ucrania. Pero desde ahí en adelante las cosas empezaron a cambiar radicalmente. Pero entonces, Samuel, ¿qué objetivos tiene realmente este bloque occidental en Ucrania? Pues mira, Ucrania es muy importante para Estados Unidos por muchos motivos. Por ejemplo, tenemos el caso del litio, que tú lo has mencionado muchas veces. Está el caso de las tierras negras, que son excelentes para la agricultura. También las tierras raras, que contienen materiales para la electrónica, además de la posición geográfica que lo coloca en uno de los vértices de un proyecto de inversión enorme que se llama la Iniciativa Tres Mares. Esto por el mar, porque une al mar Adriático, el mar Báltico y el mar Negro. Crea como un triángulo entre esos dos mares, y la zona que queda dentro es el objetivo de los Estados Unidos y de la Unión Europea a través de esta, como te digo, programa de inversión grandísimo. Y se trata de que todos los países de Europa del Este, Occidente quiere invertir trillones de dólares o de euros para desarrollar infraestructura de energía eléctrica, internet, carreteras, vías férreas y sobre todo, Víctor, centrales de regasificación del gas natural licuado o GNL, que sería provisto nada menos que por los Estados Unidos por medio de la venta del gas de esquisto. O sea, ahí ya entran los intereses estadounidenses contra Rusia. Aquí podemos ver que por qué Rusia y Estados Unidos están enfrascados en esta guerra, porque se están compitiendo nada menos que el mercado del gas europeo. O sea, quieren su tajadita del pastel cada uno. Entonces, Estados Unidos, ¿cómo puede competir contra Rusia? ¿De dónde saca ese gas? Lo digo porque geográficamente Rusia tiene una ventaja bastante evidente con respecto a Estados Unidos, porque su gas llega por medio de tuberías, que sepa yo. Y bueno, no hay tuberías desde Estados Unidos hasta Europa. Pues eso es muy importante aclararlo, hacer hincapié en eso, Víctor. De hecho, es una de las claves para entender todo esto. Mira, ya desde el año 2016, Estados Unidos pasó de ser importador a exportador de gas. Y lo logró gracias a la técnica del fracking, que es una técnica muy controvertida por la contaminación que genera, ¿no? También en español se le denomina fracturación hidráulica, que consiste en inyectar grandes cantidades de agua en pozos muy profundos donde se encuentra el gas de lutita o gas de esquisto, como le dicen otros. Y Estados Unidos, si bien no puede competir, como dices, con Rusia directamente por la cuestión geográfica, lo que sí puede hacer es mangonear o manejar a su antojo a Europa, como ha quedado demostrado, porque desde la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos dicho esto en otras ocasiones y nos han llovido críticas, pero la realidad es que Europa no es soberana, es un apéndice de la política anglo-estadounidense. Pasó a ser una colonia estadounidense básicamente. Esto, que me disculpen una vez más mis amigos europeos, pero por más que nos duela, es así.
y Estados Unidos de hecho ya le está vendiendo gas a algunos países europeos, pero acá viene la cuestión del encarecimiento, que cuesta 40% más caro que el gas ruso y lo transporta, como hemos dicho, por medio de enormes, mira, aquí está una de las cuestiones por las cuales se encarece, como todo. El hecho es que el hecho de transportarlo por medio de estos enormes buquetanques que mencionabas, que además necesitan, como dijimos, estas centrales de regasificación porque se transporta en forma líquida, y de ahí que muchos países europeos estén dejando de consumir el gas ruso, o en el caso de España, que se ha peleado con Argelia recientemente, perdiendo a su proveedor principal de gas. Entonces, ¿cómo se puede explicar que pase esto, Víctor, si no es por el plan que tienen los Estados Unidos de convertirse en el proveedor principal de gas de Europa? O si no, mira, yo no creo que Estados Unidos pueda convertirse, por las razones geográficas, o que pueda acaparar todo el mercado europeo, pero sí, como hemos dicho, que pretende quitarle a Rusia un pedazo del pastel. Hombre, tal y como nos lo estás planteando, se entiende porque Estados Unidos indirectamente está apoyando en esta guerra en Ucrania y, por supuesto, quiere absorber a este país dentro de su órbita y tenerlo bajo su influencia. Vamos a arrebatarlo, al fin y al cabo, finalmente de las manos de Rusia. No, y además no es nuevo este objetivo, Víctor. Este objetivo que tiene Occidente es que Ucrania principalmente entre a la Unión Europea y posteriormente a la OTAN. Ya en 1997, fíjate, el influyente estadista, geopolitólogo y asesor de varios presidentes estadounidenses, Zbigniew Brzezinski, declaró esto en su obra El Gran Tablero Mundial. Se la recomiendo a la gente, hay una versión en español muy buena. Esto significaría que Ucrania contaría con bases estadounidenses y muy seguramente con armamento nuclear, y ante tal amenaza a Rusia, Putin lo que ha hecho pues es reaccionar anexionándose Crimea, lo cual desató enfrentamientos, como sabemos, entre fuerzas ucranianas y grupos prorrusos. Hay que decir que esta crisis de Donetsk y Lugansk se agravó durante el mandato en Ucrania de Piotr Poroshenko, que es un magnate del chocolate y los confites, muy pro-occidental, muy pro-estadounidense, y para colmo, tras su salida asciende al poder Volodymyr Zelensky, que es pues un actor cómico judío que es apoyado por Obama, Biden y otros dirigentes estadounidenses. Algo así como que en medio de una guerra con Estados Unidos, Eugenio Derbez en México llegara a la presidencia, imagínate. No conozco muchos cómicos españoles, pero ya ustedes se sabrán, ¿no? Imagínense al más famoso cómico que tengan ustedes, que de pronto se les convierta en presidente en medio de una guerra, ¿no? Imagínate a un cómico entonces tomando el poder en el momento más álgido de la crisis en el Donbass. Obviamente no es él el que está llevando las riendas del país, son sus titiriteros, ¿no? Porque esta zona del Donbass, que es la zona donde están Lugansk y Donetsk, es la que dio el paso hacia el conflicto final, y como no podía ser de otra forma, como a Zelensky lo pusieron para que provocara la guerra ucraniana, o sea, está haciendo el papel de presidente, lejos de intentar, cuando llega a la presidencia Zelensky, lejos de intentar mediar la situación diplomáticamente, él mostró muy pronto intenciones de acercarse a la esfera europea y comenzó una campaña de terror contra los rusoparlantes de Ucrania. Por ejemplo, prohibió el idioma ruso, prohibió la escritura rusa, y hay que señalar que un porcentaje importantísimo de ucranianos son de etnia rusa, y en las escuelas se empezó a enseñar a los niños, por ejemplo, cosas como que los rusos no eran humanos, sino bestias sedientas de sangre. Se les obligó a las familias a cambiarle el nombre a los niños que tuvieran nombres rusos. En fin, una locura total que no sale en los medios de comunicación occidentales,
que se dedican a poner a Zelensky como a una doncella indefensa siendo ultrajada por el hijo de Putin, del presidente de Rusia. Entonces, perdón por esta expresión, ¿no? Pero así básicamente te lo hacen, te lo meten en la cabeza, ¿no? O sea, te lavan el cerebro, siendo que las cosas son más complejas. Hay que tener en cuenta que hubo muchas cosas malas que hizo Zelensky. No creo que por su propia iniciativa, pero pongamos el ejemplo de este grupo que los medios de comunicación llaman nazi, el batallón Azov. Hay cosas muy raras ahí, Víctor. Por ejemplo, ¿cómo va a ser un batallón nazi, supremacista, nazi ucraniano, que obedece a un presidente judío? Y otra cosa, las cabezas dentro del grupo, los comandantes dentro del batallón Azov, son la mayoría judíos. Y otra cosa, el dinero que financia al batallón Azov proviene de un banquero israelí que se llama, por cierto, Igor Kolomoisky. Bueno, pues Samuel, estamos llegando ya a la parte final del programa que hoy nos trae, pero bueno, antes de irnos me interesa mucho que nos hables de esos planes de balcanizar a Rusia, de los cuales además has escrito un artículo bastante bueno y ha tenido un cierto impacto entre algunos expertos que además lo han elogiado. Sí, gracias por el cumplido, Víctor. Yo hablé sobre este tema del que nadie habla, por cierto, y es sobre los planes que hay para invadir Rusia y dividirla en varios países. Aquí damos la otra campanada. Como les digo, mira, un amigo, de hecho, que fue candidato a la presidencia de Uruguay, me dijo: Samuel, estás muy prorruso. Y le digo, no, pues es que es nada más historia. Pero bueno, hay unos planes para dividir a Rusia y no provienen solamente de blogs conspiranoicos. No es un tema tampoco que Rusia ignore, obviamente, porque no son, como digo, locos sueltos los que proponen esto. Te explico, ya desde el 2014, algunos diplomáticos y periodistas ucranianos publicaron artículos muy incendiarios donde manifestaban que la única manera en que Ucrania estaría tranquila sería con la balcanización de Rusia. Por ejemplo, el 9 de julio del 2014, Oleksandr Kramar, un periodista ucraniano, publicó en el medio Ukrainian Week un artículo titulado Lo que queda del imperio, donde se menciona lo siguiente, ¿no? Aquí tengo las citas, mira, te las voy a leer. Dice, para Ucrania, la desintegración de Rusia es vital. Los ucranianos no pueden sentirse seguros al lado de un imperio militarizado. En esta situación, la seguridad nacional de Ucrania depende directamente de la incautación de la existencia de Rusia dentro de sus fronteras actuales. El proceso de desintegración debe ocurrir para no dejar un solo estado con problemas demográficos. También Kramar, este señor, además añade que Ucrania debería hacer todos los esfuerzos para alentar la desintegración de Rusia e intervenir en la conformación de estados más pequeños favorables a Ucrania. Y si me permites citarlo de nuevo, él dijo: Ucrania debe seguir persuadiendo a los europeos y estadounidenses de que los beneficios de tal desintegración son potencialmente mucho mayores para el mundo occidental que los posibles riesgos causados por la desestabilización temporal del enorme territorio ruso que posee armas nucleares. Otro periodista, Víctor, también ucraniano de nombre Dmytro Shichenko, publicó un artículo en Euromaidan Press, un artículo titulado Esperando la Tercera Guerra Mundial, donde declara lo siguiente: los países del mundo en realidad solo tienen una opción, la guerra dentro de la propia Rusia. Se debe provocar al interior de Rusia una rebelión nacional democratizadora y guerras de liberación nacional de varias repúblicas. La disolución de Rusia finalmente pondrá fin al sistema bipolar del mundo, sin embargo, traerá un sistema multipolar. También está el caso en 2019 del medio de comunicación ucraniano Radio Lemberg, que publicó un artículo llamado La única manera de tratar con Rusia es desintegrarla, firmado, Víctor, nada menos que por Oleksandr Alexandrovich. ¿Quién es este personaje? Pues es el actual embajador de Ucrania en Serbia.
país, por cierto, que está calientito ahora y este señor, bueno, está calientito por básicamente las mismas razones, ¿no? Es una extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y como te digo, este señor mencionó en este artículo lo siguiente, mira, aquí tengo la cita, dice: la desintegración de Rusia debe convertirse en política estratégica de la comunidad internacional. Nuestras acciones deben volverse ofensivas y tener como claro objetivo final la desintegración de la Federación Rusa. Pero mira, todo lo anterior suena nimio, Víctor, cuando nos enteramos que la Rand Corporation, uno de los think tanks que diseñan la política exterior estadounidense, publicó un estudio titulado Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Esto fue en el año 2019 también. Y aquí este think tank propuso armar a Ucrania para llevar a Rusia a una guerra de desgaste y evitar que Rusia se convirtiera en un competidor para los Estados Unidos. Y aquí entra todo lo que hemos estado hablando de la competencia entre Rusia y Estados Unidos por el mercado del gas en Europa, ¿no? Todo esto, por supuesto, es sabido por Putin. Si lo sabemos nosotros, obviamente los servicios secretos de Putin lo saben y por eso reaccionó llevando la guerra fuera de su territorio. Antes de que los invadieran, él dijo, pues vamos afuera. Y ahí para eso están, por desgracia, los estados colchón, ¿verdad? Todo lo anterior deja claro que Rusia se juega su propia existencia en esta guerra, Víctor. Y bueno, estamos terminando como dices, pero a las personas que quieran los artículos que mencioné, que me escriban con toda confianza a mi correo samuelcruztrujillo@gmail.com. Y ahora, ¿no se te hace curioso, Víctor, que en la actualidad se estén calentando las cosas, como mencionábamos, entre Kosovo y Serbia, donde justamente Oleksandr Oleksandrovich es embajador? Lo que yo creo que está pasando entre esos países es también parte de la guerra mundial híbrida entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos y la OTAN por el otro. Fíjate cómo es el mismo modus operandi para provocar una acción violenta. Es lo mismo que utilizó Zelensky en Ucrania. Todo empezó con medidas discriminatorias contra las minorías rusas y en Kosovo se está haciendo lo mismo contra los serbios porque Serbia es muy cercano a Rusia. Y como sé que estamos para terminar, Víctor, no me quiero despedir sin hacer una especie de recordatorio de algo que dijimos en tu programa y que provocó que muchos, por cierto, me llamaran a mí personalmente exagerado, loco y cosas peores, ¿no? Yo dije, cuando empezó esta cuestión de la pandemia, que esto era el inicio de una guerra entre potencias. Y muchos, como te dije, nos acusaron de locos. Y henos aquí, la guerra empezó. Yo no hablo por hablar, Víctor. Yo lo que digo, lo digo con bases en análisis que hago. Así que odio decir se los dije, pero se los dije. Bueno, pues Samuel, no te voy a entretener mucho más y voy a terminar esto con una última pregunta. Y me gustaría saber, bajo tu criterio, bajo tu análisis de información y bueno, de toda la historia que has estudiado, ¿no?, hasta la fecha, que no es poca, ¿tú crees que realmente estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? ¿Tú crees que realmente Estados Unidos atacará a Rusia o Rusia atacará a Estados Unidos? No creo que se ataquen entre sí, Víctor. Lo que sí es claro es que el objetivo principal no es Rusia, nunca lo fue. El objetivo principal es China. Y aquí está lo peligroso. Aquí sí se podría convertir en una tercera guerra mundial abierta y todo va a depender de esa política de ambigüedad que maneja Estados Unidos con respecto a Taiwán. Pero bueno, en mi canal Revisionismo y Geopolítica he estado publicando muchos análisis sobre la geopolítica china y en dado caso de que una guerra comenzara, tampoco es como que China tenga la capacidad de poner tropas directamente en las fronteras estadounidenses, porque China ha heredado una doctrina de contención que principalmente durante la Guerra Fría se había concebido contra Rusia, contra la URSS mejor dicho, que es nada menos que la teoría de las cadenas de islas. Y esto es muy largo de explicar, pero voy a tratar de resumirlo muy rápido. Cuando nosotros vemos el mapa de China y del mar de la China meridional, notamos que esa área está rodeada por varias islas, por varios pedruscos, podríamos decirlo,
pero componen una cadena que arranca desde Kamchatka, pasando por las Islas Kuriles, el archipiélago de Japón, las islas que conectan con Taiwán, y luego dan la vuelta por las islas Spratly, ¿no? Todo eso está atestado de bases militares estadounidenses, Víctor. Entonces, muchos sarcásticamente dicen, miren qué cerca pusieron a su país de nuestras bases militares, ¿no? Burlándose pues de la política hipócrita de los Estados Unidos, de que menciona que China es una amenaza, mientras que ellos están a las puertas de China, ¿no? De hecho, a Taiwán se le denomina geopolíticamente se le denomina el portaaviones inundible de los Estados Unidos. Entonces, así como existe esa cadena de islas, hay otras dos que están militarizadas completamente. Entonces, todavía hacia el mar, esto estamos hablando del Océano Pacífico, ¿no? Pero si vamos al Océano Índico, también hay otra cadena de islas que está fuertemente militarizada. Entonces, la tiene difícil China, pero siempre ha sido el objetivo. Yo creo que lo que va a suceder es que inexorablemente, como Estados Unidos está regresando a una concepción proteccionista, tenemos el ejemplo de los chips, de la ley de chips, ¿no? Que va directamente en contra de la política económica y productiva de China. Sabemos que China es un proveedor grandísimo de chips. Y la carrera real, Víctor, la guerra económica real va a empezar en los próximos días entre Estados Unidos y China, y va a depender mucho de lo que suceda con Taiwán para que sepamos si va o no a explotar, a estallar una tercera guerra mundial nuclear, que sería obviamente devastadora, ¿no? Pero mira, antes, perdón que me alargue, hay muchos analistas, y yo sigo estudiando el tema, que creen que Estados Unidos va a abandonar a Taiwán. Yo francamente lo veo difícil. Y ellos dicen que la va a abandonar porque está tomando una actitud proteccionista, como decíamos, ¿no? Pero yo me reservo la opinión porque quisiera todavía observar qué va a suceder. No me gusta anticiparme, por eso yo a veces tardo un poquito en dar mi opinión, porque muchos la dan al otro día y sí, llama mucho la atención, pero luego el otro día se demuestra que estaban totalmente errados, ¿no? Yo quiero ser un poco cuidadoso en ese aspecto, Víctor. Bueno, pues nada, Samuel, muchísimas gracias por contarnos estos datos tan interesantes de la guerra ruso-ucraniana. Bueno, ahí están, cada uno que coja los que quiera, que te crean o no te crean. Espero que arda el chat de iVoox, contándonos lo que opinan, para bien, para mal. Ahí están, y ahí estaremos Samuel y yo para ir leyéndos. Y bueno, pues si yo sé la respuesta os la contestaré, si no estará ahí Samuel para contestarla, encantado. Samuel, pronto creo que vas a publicar un nuevo libro, ¿no? Porque ya viniste, no sé hace ya cuánto, Samuel, no sé, 3 años, 4 años yo creo que viniste a... En el 2019. Sí, señor, efectivamente. Es en ese libro, ¿no? El mundo detrás de las cortinas, donde, bueno, pues yo creo que te estrenaste más o menos en aquel entonces en nuestro programa, y bueno, y me gustaría, por favor, pues que compartas con nosotros de qué va a tratar, sé que de geopolítica, pero qué temas vas a abordar en este nuevo libro que vas a publicar, que ya nos dirás cuándo. Sí, mira, en el mundo detrás de las cortinas, Víctor, yo lo que hice fue una crítica de cómo se cuenta la historia, de una forma descuidada, de una forma inconexa, en la que unos eventos se eliminan de la historia por conveniencia de algunos grupos de poder. Y lo que hago en esta obra es contar la historia de una forma ordenada, pero la estoy contando el libro lleva por subtítulo del Génesis al gobierno mundial, y bueno, ya te imaginarás, ¿no? Voy tratando los temas de los imperios, pero ¿qué poder había detrás de esos imperios? Porque cuando vemos series, leemos libros o cualquier cosa, nos imaginamos que el poder de Roma, por ejemplo,
provenía directamente de sus políticos, y no era así. Ya en esa época existían poderes financieros, usureros, banqueros, etcétera, que estaban detrás de la política exterior romana, y precisamente en esos aspectos estoy enfocando el libro. Ya si todo sale bien, dentro de una semana estará publicado en Amazon para que la gente lo pueda encontrar. Se llama Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial. Bueno, pues nada, Samuel, estaremos encantados de hacernos con una copia desde el programa, y por supuesto, estás invitado para hablarnos de ese libro cuando quieras, así que aquí estaremos esperándote. Hasta entonces, cuídate mucho y un abrazo. Muchas gracias, Víctor, como siempre es un placer y espero estar más seguido contigo. Gracias. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.